Hola y bienvenidos. Si pensamos en personajes de cómic que son prácticamente historia viva de Latinoamérica, seguro que a muchos se nos viene un nombre a la cabeza: Condorito, un personaje que, casi sin hacer ruido, despegó desde un pequeño pueblo de papel para convertirse en un ícono cultural en toda regla. Pero a ver, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es posible que este pájaro, de aspecto tan sencillo, consiguiera calar tan hondo en la gente? Bueno, para entenderlo tenemos que irnos al principio de todo, a una historia de origen que la verdad tiene mucha amiga. Y es que la historia del nacimiento de Condorito es casi tan buena como uno de sus chistes. Es una mezcla de orgullo nacional y, por qué no decirlo, de una pequeña revancha artística. Una revancha que, sin que nadie lo esperara, lo cambió absolutamente todo. Vamos a situarnos. Estamos en 1941 y el mismísimo Walt Disney se da una vuelta por Latinoamérica buscando ideas. Para Chile su propuesta fue Pedrito, un avioncito muy simpático que cruzaba los Andes. Pero claro, para el dibujante chileno René Ríos, al que todos conocían como Pepo, aquello fue como ¿un avión? Pepo sintió que eso no representaba para nada el alma de su país. Así que, años más tarde, en el 49, se sacó de la manga su propia respuesta. Un personaje basado en el emblema nacional, el cóndor. Ahí es nada. Pero ojo, que Pepo no se limitó a dibujar un pájaro y ya está, fue mucho más allá. Cogió esa figura tan imponente del cóndor y la fusionó con otra imagen clave de la cultura chilena, la del guaso, que vendría a ser como el hombre de campo. Y de esa mezcla tan curiosa entre lo majestuoso del animal y la picaresca del campesino, de ahí nació Condorito. Así que, resumiendo, todo empieza con esa provocación de Disney en el 41. Luego, en el 49, Condorito aparece por primera vez en la revista OK. Y ya para 1955, la cosa se pone seria y se publica su primera recopilación de chistes. Fue, como quien dice, un despegue sin prisa pero sin pausa, directo al estrellato. Vale, ya sabemos de dónde viene, pero ¿quién es este personaje en realidad? Vamos a meternos de lleno a analizar su esencia, porque es justo ahí donde está la clave de su tremendo éxito. La primera pregunta parece obvia, pero tiene trampa. ¿Es un cóndor de verdad? A ver, se llama Condorito, tiene pico, tiene plumas, pero de ave salvaje, la verdad, tiene más bien poco. En realidad se parece mucho más a cualquiera de nosotros. El término técnico sería cóndor antropomorfo. Y esta es la genialidad de Pepo. Hizo que el cóndor bajara de las cumbres de los Andes y lo puso a caminar por la calle, a buscarse la vida, a enamorarse y, sobre todo, a meterse en un montón de líos. Por eso, Condorito no es un héroe de los de capa y espada, es más bien un antihéroe del pueblo, un buscavidas con mucho ingenio, que aunque intenta trabajar lo menos posible, en el fondo es buena gente y leal. Es el reflejo de la persona de a pie que intenta sobrevivir con una sonrisa. Y son precisamente esas imperfecciones las que lo hacen tan querido. Y claro, un personaje así necesita un escenario a su altura. Y ese escenario es Pelotillehue, una ciudad ficticia, medio rural, que está convenientemente situada entre Cumpeo y Buenas Peras. Es un lugar donde todo tiene nombres geniales. El periódico se llama El Hocicón, el bar de referencia es El Tufo. Es un universo con un humor increíble. Es que Condorito nunca está solo. Pelotillehue está lleno de personajes secundarios que son tan icónicos o más que el propio protagonista. Y lo mejor de todo es que son arquetipos, figuras que todos reconocemos al instante, seamos de donde seamos. Empecemos por Yayita, la novia eterna. Es guapa, elegante y el centro de todo el embrollo romántico. Ella representa esa aspiración, el amor por el que Condorito siempre está luchando, casi siempre, con los bolsillos vacíos. A su lado, siempre fiel, tenemos a Don Chuma, su compadre, su mejor amigo. Él es la voz de la razón, el que pone un poco de sensatez en el caos de Condorito. Es la generosidad hecha personaje, siempre dispuesto a ayudar con su mítica frase: no se fije en gastos. Pero no todo iban a ser amigos, claro. Toda buena historia necesita un rival. Y aquí tenemos a Pepe Cortisona, al que Condorito apoda Saco de Plomo. Pepe es básicamente lo contrario a Condorito. Un prepotente, un fanfarrón y, lo más importante, tiene dinero. Su objetivo en la vida, por supuesto, es conquistar a Yayita, lo que da pie a las situaciones más cómicas. Y si el rival no fuera suficiente, está la suegra, Doña Tremebunda. El nombre ya lo dice todo, ¿verdad? Es la madre de Yayita. Y digamos que no ve a Condorito con muy buenos ojos. Esta frase resume a la perfección lo que piensa de él. Ese pajarraco no es un buen partido para mi hija. Más claro, imposible. Bueno, hemos visto a los personajes, pero lo más increíble de todo esto es cómo este universo consiguió saltar de las páginas del cómic para dejar una huella imborrable en la cultura popular.
es que el reparto de Pelotillo Hue es espectacular. Tenemos a Eugenio González, el amigo ingenuo hasta decir basta, a Garganta de Lata, que vive prácticamente en el bar El Tufo, a Huevo Duro, con ese aspecto tan peculiar, y por supuesto no podemos olvidarnos de Coné, el sobrino travieso, que es un calco de su tío, y de Washington, su perro, que muchas veces es el más listo de todos. Pero si hay algo, una sola cosa, que define la esencia de Condorito es esto. Plop. No es solo una palabra, es casi una filosofía. Es el sonido del absurdo, el colapso total ante el remate de un chiste. Esa caída de espaldas que cierra la viñeta es su firma inconfundible. Y lo más fascinante es que esto no se quedó en el papel. En Chile y en muchos otros sitios, expresiones como quedar plop para decir que te has quedado de piedra o mandarse un condoro cuando has metido la pata son de uso común. El cómic consiguió moldear el lenguaje de la calle. Y así llegamos al final de este recorrido. La pregunta queda en el aire. Quizás el gran secreto de Condorito es que, en el fondo, es un espejo que refleja con un humor muy sencillo y universal nuestras aspiraciones, nuestros fracasos y nuestra increíble capacidad para sobreponernos a todo. Un pequeño cóndor que nos enseñó a reírnos de nosotros mismos y a saber que al final siempre nos podemos quedar. ¡Plop!